En esta ocasión me acompaña y agradezco al doctor Rubén Santillán, que aquí todo el mundo conoce, para efectos de lo que es el ámbito fiscal, y ahora me ha aceptado una invitación y que yo le digo, oye, no, Rubén, por favor, siéntate como en casa, porque es un tema en donde de alguna suerte nosotros los contadores siempre nos llama la atención porque nos dicen asesores, oye, tú que todo lo sabes y tú que todo lo inventas, ayúdame porque tengo una bronca de lo que sea. Ya no digo en materia de donaciones, ya no digo en materia de herencias. Y la bronca está en que nosotros los contadores, pues ¿por qué no? Yo llevé Código Civil allá por los años mozos de, y dices, no, pues se queda corto. Y entonces partimos de una premisa muy inestable desde lo que es en sí el fondo de la situación. ¿Por qué nos hemos permitido analizar este tema con lujo de detalle? Precisamente porque en ocasiones así se nos llama a los contadores para efectos de empezar a cuidar el patrimonio de los empresarios. Entonces, vamos a tener que abrir ahora ese panorama, esa óptica, porque probablemente tú pudieras haberte llevado de tarea, pues voy a conocer un poquito acerca de herencias, donaciones de mi persona. Y el problema está en que en ocasiones empieza el deber ser, tenemos la obligación de empezar también a cuidar el patrimonio de los accionistas, de los directivos de la empresa. De nada sirve que seamos extraordinarios asesores en materia de un gran corporativo si descuidamos a la persona física, porque entonces así se queda muy corta nuestra actuación. Si desde finanzas tú recordarás como una de las premisas máximas el hecho de que un buen financiero es maximizar el valor de la inversión de los accionistas. Esa es la premisa máxima. Olvídate si ganaste utilidades o no, olvídate si hay flujo de efectivo o no, es maximizar el valor de la inversión de los inversionistas. ¿Y por qué no empezar a cuidar no solamente el valor de esa inversión, sino todo su patrimonio? Es un campo muy extenso entonces el que tenemos en nuestras manos, porque probablemente si no ha habido ya tanta reforma fiscal, diríamos en el mundo del más allá, ya se la saben. Si de todas maneras lo fiscal no ha cambiado, pues ya no puedo hacer absolutamente nada. Desde con eso de que tengo que empezar a informar, a reportar, a tener un beneficiario controlador, un control de los accionistas, un esquema reportable, una reforma fiscal que no me permite, que hay un 5 de código que nos dice cuidado porque entonces eso se presenta como una planeación fiscal, cuidado porque eso ya es tipificado como delito, cuidado porque ya el SAT ya te tiene monitoreado otra vez, de todo. Respiró, ahí le mandamos una atenta invitación porque le he detectado que respiró. No puede ser. Y entonces ahora tenemos que dar un enfoque también nosotros los asesores patrimoniales a decir, ¿y dónde está realmente el patrimonio? Este curso entonces da para mucho. Pretenderíamos no caer en pretender resolver a cada uno de su situación patrimonial. Y caeríamos, ¿por qué no?, en los temas muy álgidos en donde, oye, es que yo conozco y tengo un amigo del amigo que ¿qué crees que le pasó? Sí, se presta para ello. Trataremos de obviar un tanto cuanto la parte teórica para así darle unos minutitos, pero sí finalmente tratar de, si me permiten expresar un tanto cuanto la legislación en materia de nuestro Código Civil, para efectos de tener las bases, las tablas, y así empezar a dialogar con ello, desde definiciones. ¿Quién es un testador? ¿Quién es el testado? ¿Quién es un intestado? ¿Quién es un heredero? ¿Quién es una donataria? ¿Por qué donatario? ¿Por qué yo puedo donar? ¿Qué pasa con mis bienes? ¿Qué sucede si lo entrego a una donataria autorizada o si lo entrego a mis hijos o si lo entrego a mi cónyuge o si tal vez vivo en concubinato? ¿Y qué me dice entonces la legislación para efectos de saber si efectivamente estoy entregando un bien o estoy entregando un dinero? ¿Y qué pasa con esa situación fiscal? ¿Tendrá que declararlo? Oye, ¿y si tenemos una cuenta de cheques en donde tal vez está mancomunada? ¿O tal vez somos cotitulares? ¿O tal vez ni mancomunada ni cotitulares? Simplemente yo soy un agregado cultural para efectos de tener una obligación en donde yo me responsabilizo de firmar los cheques por cuenta y nombre de la compañía. Cuestiones de esa naturaleza es donde de pronto nos surge una gran idea
en decir, oye, pero es que de plano, yo como tesorero, pues sí tengo firma en la cuenta de cheques. Oye, pero la empresa dice que se llama XSADCB y yo solamente firmo. Perfecto. Oye, pero ¿y qué pasa con tu cuenta de cheques personal? En donde dice Víctor Oliver Mercado y María de Lourdes, mi esposa. Ah, caramba. Oye, ¿el patrimonio que está en esa cuenta de cheques será de ambos o será nada más mía? Porque yo soy el único que aporto, o porque ya aportamos los dos, o porque ahora es ella la única que aporta. O tal vez, oye, fíjate que mi mamá ya está muy mal de salud e incluso su firma ya no le sale. Entonces fuimos al banco con nuestras identificaciones y ahora resulta ser que podemos firmar mi mamá, mi papá y yo, o bien, o yo. Y por ser un o yo, caramba, ¿ese dinero ya es mío? Trabajo en gobierno, tengo que presentar una declaración patrimonial. ¿Será que ya tengo el dinero en mi poder? ¿Será que tengo que reportarlo para efectos fiscales porque son más de 600,000 pesos? Ese tipo de planteamientos en donde de pronto dice uno, no tengo ni la más remota idea. Oye, ¿y si me estoy divorciando? Pero ¿qué pasa si en lugar de divorciarme y empezar a pelearnos por un acta de divorcio, empezamos por común acuerdo a separar los bienes? Existe una donación. Ok. Y esa donación caerá en un momento dado en un gravamen para efectos fiscales. ¿Tendrá la suficiente validez dentro de lo que es propiamente el acta matrimonial el identificar a todas luces el cómo es que va a proceder la separación? Un psicólogo muy conocido a través de redes sociales decía o dice en algunos de sus famosos podcasts, es que para efectos de llevar a cabo una relación, un vínculo a través de un acta, que puede ser un acta constitutiva para efectos de una sociedad o un acta de matrimonio para efectos del Código Civil, en donde dos o más personas se reúnen con un mismo objetivo y empieza una cantidad de similitudes entre una y dos tipos de sociedades. Y en donde de pronto a nivel psicología dice, ¿por qué no llegar a pensar que así como lo hacen los expertos en materia de asesoría cuando se trata de un corporativismo, una empresa, se fijan las reglas del juego para efectos de la liquidación? ¿Sabes qué? Ya no funcionó nuestra sociedad como socios o accionistas. Las reglas de la separación, de la liquidación, son estas. ¿Y por qué no pensar en un acta de matrimonio que ahorita que nos queremos, que nos amamos y que creeríamos que nunca se va a dar una separación, empezar a pensar el cómo va a suceder en ello? Y entra el tema de la donación, o entra el tema de las herencias, o entra el tema, lo dejo aparte, toda la parte de la psicología, y empezar a pensar en que es que se rumora que actualmente el gobierno podría llegar a quitarnos los bienes. Y entonces yo no quisiera sufrir eso y prefiero darlo en donación ahora a mis hijos. Como decimos normalmente, una donación en vida. Pues es donación, no se puede llamar donación en vida porque no puede ser que el difunto, el de cuyos, done, porque ya sería entonces una herencia. Y entonces como tal tendríamos que empezar a planear. Oye, sí te da miedo. Si hay un rumor muy fuerte entonces que para efectos patrimoniales el gobierno quisiera o pudiera llegar a quitarte tus bienes, tus inmuebles, tus inversiones, tus cuentas de cheques, tu casa de verano, mejor yo la dono. O espérame, es que son muchos metros cuadrados para mí solito y mis 2 hijos o mis 4 hijos, pero de plano estos ya no están. Uno anda en el extranjero y otro ya se fue a vivir a Polanco, ya nada más quedamos mi mujer y yo. Son muchos metros cuadrados, podría decir el gobierno. ¿Y si lo donamos? Entonces entraremos en un tema en donde pudiera ser factible el pretender recuperar una serie de conceptos que sin lugar a dudas se presta a, evidentemente, casos muy en particular. Sin lugar a dudas, si después de esta plática
va a haber oportunidad de hacer un tipo consultorio, en decir, oye, ¿y por qué no me ayudas a fijar exactamente las reglas del juego? Y tal vez descubrir otras formas de transmitir los bienes, además de herencia o legado o donación, y en ver qué se puede hacer. La cultura, la sociedad, la forma de pensar, la tecnología misma, como ha ido avanzando, de pronto nos podríamos empezar a cuestionar, oye, ¿un youtuber podría heredar ese canal? Oye, ¿qué pasa si de pronto alguien ha realizado una serie de podcasts y ya tienen el orden de 5,000 podcasts que siguen generando riqueza? Porque los portales, las plataformas siguen pagando. Pero pues si ya se fue, ya falleció, ¿qué sucederá con ello? ¿Estará el Código Civil lo suficientemente actualizado para contemplar ello? ¿O será que onda YouTube es de hace 10 años para acá y eso no se contempló en un Código Civil que data de la época de las cavernas? Entonces, habría que analizar en dónde estamos situados como tal. Donde de pronto dice, uno de mis hijas dice, papá, ¿yo para qué quiero un testamento si no tengo nada? La casa no está a mi nombre, la rento. ¿Y tus hijos, mi reinita? ¿Qué va a pasar con ellos? Papá, ¿qué tiene que ver mis hijos con un testamento? Ese es el problema, que no sabemos exactamente qué es o cuál es el alcance que debiera de mantenerse en un testamento para poder vivir en paz, con una cierta tranquilidad de algo que a todas luces sabemos que sí o sí, tarde o temprano va a suceder, pero que al no saber ni cómo, nos volvemos renuentes a algo tan trágico como, oye, te prometo que te vas a morir. No, yo no, que se muera otro, te mueres tú primero, ¿yo qué? Es que no sabemos. Y entonces un buen testamento nos puede ayudar a precisamente reflejar esa tranquilidad como tal. ¿Ok? Cedo el micrófono a mi querido doctor Rubén por si quiere un preámbulo como tal antes de entrar a la litis. Muchas gracias, mi querido Víctor. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí, a los que nos siguen a través de las plataformas de CADEFI y de redes sociales. Te agradezco mucho la invitación. Por supuesto, es un tema muy interesante y la idoneidad para poderlo compartir desde mi lado es que, bueno, yo tengo de formación, soy licenciado en Derecho y obviamente pues es el aspecto jurídico de un tema relevante. Y además que es un tema que va vinculado a lo que yo vengo haciendo desde hace muchos años, que tiene que ver con la defensa del patrimonio de los contribuyentes, de las personas físicas. A lo largo de estos ya el próximo año, en abril, cumpliría ya 30 años de estar vinculado a la abogacía. Es decir, yo empecé muy jovencito trabajando en un despacho y ya el próximo año son 30, ¿no? Entonces empecé de pasante, ir a revisar los acuerdos, etcétera, a los tribunales, pero también entraba yo de oyente. Pues aquí tengo un gran amigo, a Ricardo León, que me conoce desde aquellos años, ¿verdad? Trabajamos en la misma firma. Entonces, ahí está un testigo de honor. Y entraba yo a las sesiones de consejo con los clientes y escuchaba las planeaciones en ese entonces que se hablaba de la planeación patrimonial, ¿no? De las estructuras corporativas, de cómo el interés que había de los socios o accionistas. Y en esos años, les estoy hablando de 1994, 95, 96, había diferentes planeaciones fiscales. Y recuerdo muy bien aquellas que se referían al hombre clave, ¿no? O los seguros de supervivencia. Era una estrategia fiscal en la cual pues se tenía exención de impuesto a la renta, era deducible, y con una unión con compañías de seguros muy ad hoc, muy específicas. Recuerdo algunas que no todas tenían el producto, pero nos vinculábamos con ellas. Y era una forma de obtener ventajas fiscales, pero también se despertaba el interés de que, en verdad, ¿qué pasaba cuando uno de los socios o accionistas tenía que partir y las esposas, los esposos, los hijos, pues tenían que seguir siendo parte de la empresa cuando había otros intereses de verdad con otros socios que no necesariamente eran pues familia? Entonces yo creo que el tema familiar, patrimonial en una nación como la nuestra, donde casi todavía puedo asegurar, sin tener el dato objetivo,
que el 80%, o dicho de otra forma, que 8 de cada 10 empresas en México, negocios, pues tienen un corte familiar. Es decir, las primeras generaciones constituyen una empresa, los hijos pues son los que la secundan, y los nietos, que son precisamente esa tercera generación, son los que llegan a destruirla o a consolidarla, o en su caso a transformarla, ¿no? Me ha tocado ser asesor de empresas donde yo vengo trabajando con la primera generación, conocí a los hijos, y hoy ya los hijos de esos hijos, sus hijos, la verdad son entre una mezcla entre millennials, centennials, vienen con una idea totalmente tecnológica, renovada, y todo lo que hizo el abuelo y el padre al traste lo hacen en un año y empiezan a meter a sus amiguitos de la escuela, y está bien, pero vienen tan revolucionarios, dicen, ¿no?, que a veces no van a la par de los mismos intereses de quienes conformaron esas empresas o ese patrimonio. Y después pues también son conflictos donde en una compañía puede haber más de 3, 5, 7 socios, y estos a su vez pues tienen la necesidad de seguir en la marcha del mismo, pero pues se encuentran con que a lo mejor, y lo veo, ahora en pandemia mucha gente murió, y las familias nunca pensaron en qué sucedería cuando mi papá, socio de la compañía que tiene 20 o 30 años, pues muere, y él nunca quiso pensar en la muerte, Víctor. Él nunca creyó que iba a ser mortal en algún momento de su vida, estaba en su plena juventud. Escuchemos la noticia de ayer del empresario, este joven, Íñiguez, de 41 años, que por andar como trovador, ¿no?, de cantina en cantina, con todo el respeto que merece su eterno descanso, la cuestión es que no cuidó quizás su patrimonio. Dicen que era empresario, ya lo están vinculando a temas políticos y otras cuestiones. Lo cierto es que nadie quiere pensar, o nadie queremos pensar en la muerte. Y hablar de este tema, ya para dejarte usar la palabra, es como decir, no, ¿para qué? Si yo todavía estoy trabajando, a lo mejor no tengo un patrimonio, o a lo mejor el que ya tengo está claro, mis hijos se llevan bien, no creo que pase a mayores. Es como cuando compras un plan a futuro, ¿no?, que dices, no, ¿yo para qué quiero agencias funerarias? No, Dios, no quiero llamar la muerte, y no, ¿para qué voy a hacer el testamento? ¿Ya me quieres matar? ¿Qué me quieres hacer? O sea, tanta cerrazón social, tanto mito que tenemos, que eso de verdad llega. Y vean, es un interés que no se ha despertado. Y para finalizar yo les diría, ¿por qué me parece y aplaudo, celebro de verdad la designación del tema? Porque al menos de mi parte voy a secundarlo, vamos a seguir haciendo una mesa más interesante, y no porque no la sea aún, sino porque a lo mejor la visión de un notario o de una señora notario que nos pueda acompañar, o de un juez o una jueza, haría quizás más interesante. Se puede volver un consultorio efectivamente, no de dudas, ¿no?, personales o patrimoniales, sino son los efectos fiscales que produce esto a la luz de la iniciativa que se viene manejando, pues no solamente de 2018, como tú bien lo compartiste en tu material, sino ya proyectos desde el 2007, y recientemente ahora en 2021, en mayo, con una diputada, Adriana Molina, de Movimiento Ciudadano, en el que lo que se provoca es que las herencias o los legados, todo el caudal patrimonial, pues sea agravado, porque en México hoy está exento. Entonces, para no perdernos, yo estoy aquí para poder apoyar las dudas, comentarios de figuras que tú ya las tienes muy bien definidas en tu material, pero hacerla un poco más práctico, alguna referencia inmediata, lo podemos hacer. Muchas gracias, bienvenidos, y aquí estamos. Excelente, gracias Rubén. Bien, pues vamos a comenzar con el tema que nos apasiona el día de hoy. Empezaríamos por donaciones, y le damos también la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a través del Cara del Libro, para poder así completar nuestro gremio como tal. Y bueno, pues sin lugar a dudas podríamos empezar desde las famosas generalidades. Oye, ¿y a todo esto qué carambas es persona física? Para efectos de poder identificar que necesitamos tener una personalidad jurídica, que eso es lo más importante. Y para efectos de identificar que somos capaces, tenemos la capacidad física, moral y de persona jurídica para poder celebrar un contrato de donación, un contrato a través de un testamento que es unipersonal y que se vuelve personalísimo. Y entonces así yo podría transmitir
mis derechos y obligaciones a un tercero, sea en vida a través de una donación, sea después de la muerte a través de una herencia, un legado como tal. Y tendremos que analizar otras aristas, como lo es propiamente un fideicomiso, para esta la transmisión de la propiedad, de los bienes, de las obligaciones, de los derechos, para empezar a darnos una idea de qué pasa con el youtubero que acaba de fallecer. Un intangible como tal, un derecho. Y entonces, evidentemente, desaparece la persona en su corpóreo a través precisamente de una muerte, o puede llegar a perder su propia personalidad, sus características de goce como persona, para estar en posibilidad de llevar a cabo y celebrar así un contrato. Y entonces el patrimonio, que tiene la transmisión de esto por suyo mismo de obligaciones y derechos, ya tengo la oportunidad de ver qué sucede con ello. Y no por el hecho de que en realidad mis hijos formen parte de mi patrimonio, pero sin en cambio el Código Civil sí advierte qué va a suceder con la potestad, con la patria potestad acerca de mis hijos cuando son obviamente menores de edad. Ya grandecitos, pues ya para qué, si evidentemente ellos ya pueden hacer valer sus propios derechos para tales efectos como persona. Y entonces, evidentemente, al tener esa capacidad jurídica como persona física que se adquiere desde el nacimiento, es decir, tendría que estar vivo y viable para poder adquirir bienes y derechos. Sin embargo, ¿qué podría suceder si yo firmo un contrato de donación a una persona, mujer evidentemente, que estando embarazada, sea mi hija o no, tendría derecho a recibirlo? Firmo mi testamento, ese que viene en camino, el no nacido, ¿tendría derecho a participar de? Probablemente sería una gran pregunta. Y evidentemente, si se pierde, en su caso por la muerte, ¿hasta qué punto es realmente identificado el momento que es concebido? Y es entonces en donde entra bajo la propia protección de la ley. Y entonces ya adquiere aunque no tiene personalidad jurídica ese no nacido, ya está contemplado para efectos de un patrimonio. Y entonces así ya podríamos identificar, y haciéndonos la pregunta, ¿qué personas tendrían derecho en su caso a heredar? Y otra a donar, y otro a recibir una herencia o a recibir una donación. Y entonces se tornaría un tanto cuanto complicado, pues evidentemente cada uno de los puntos a analizar. Los consortes. Adelante, por favor, para eso estamos. Gracias. Aquí me parecería importante apuntar a dar respuesta a esa pregunta. Fíjense que para efectos del Código Civil, quisiera hacer una precisión a manera de reflexión personal, pero apoyada con base en lo que he estudiado al respecto. Ha sido como una contradicción existencial. ¿Por qué cuando hablamos de materia fiscal o tributaria tenemos que referirnos al Código Civil y luego citamos el federal? Sabiendo que existen otras legislaciones locales o estatales, es decir, los códigos civiles de los estados. Los códigos civiles del estado, valga la redundancia, de Veracruz, de Zacatecas, de Guadalajara, de Nuevo León, esos códigos civiles tienen figuras que tienen que ver con lo que estamos hablando. Regulan las donaciones, las herencias, los legados y estas disposiciones que estamos viendo. Entonces, a lo largo lo he escrito en algunas revistas, en algunos artículos, donde he dicho, si vamos a hablar de materia fiscal o tributaria federal, de impuestos sobre la renta o IVA o alguna legislación de ese tipo, porque adelantando un poquito la parte, también estas figuras pues tienen una causación local, ¿no? En la ley de adquisición de bienes inmuebles, etcétera. Pero cuando hablamos del Código Civil, desde mi punto de vista, digo, está bien referenciado hablar del Código Civil federal, pero creo que no debería ser así, porque no existe una donación, por ejemplo, entre dos particulares
y que tengan que adoptarse el Código Civil Federal. ¿Por qué? Si no son entidades públicas, ni estamos haciendo una figura con la federación. Entonces, hay disposiciones del Código Civil Federal que en otro momento de la vida se llamó de los territorios, ¿no?, federales y del Distrito Federal, y después se dejó sin efectos esa nomenclatura para decir que quedaba como Código Civil Federal y que existe entonces el Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, como existe el de los otros estados. Y ustedes dirán, ¿y qué no es lo mismo? No. Un ejemplo rapidísimo para que ustedes anoten ahí es el concepto de qué se debe entender por alimentos, verbigracia, por ejemplo, ¿no? El artículo 308 del Código Civil Federal, que fue el primero que surgió desde 1928, es totalmente distinto al concepto de alimentos que tiene el de la Ciudad de México, y es más amplio y para efectos fiscales mejor el de la Ciudad de México que tomar el federal. En un juicio alguien hizo una planeación con base en el 308 federal y yo había hecho otra con base en el 308 del Código Civil de la Ciudad de México, que es más amplio, insisto. Por lo tanto, yo no tenía que acudir a criterios judiciales para justificar lo que no estaba en el federal, bastaba que estaba en el texto del Código Civil de la ciudad. Entonces, quisiera dejar esa primera reflexión de que cuando nos refiramos aquí al Código Civil Federal, sí es un eje porque así está estructurado. Pero revisen, por favor, en estas figuras, en la de los estados donde se tienen que aplicar estas figuras, porque puede haber cambios significativos, muy significativos. Y segundo, para dar respuesta a esa pregunta, cuando una persona tiene esa capacidad, recordemos en nuestras clases, hay dos tipos de capacidad, nosotros le llamamos la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tiene cualquier persona desde que nace y hasta que muere, en español. Y la de ejercicio es los derechos y obligaciones de los que puedes ser parte, pero siendo mayor de edad y que estés en tus cabales. Esa igual también se pierde por la muerte o por enfermedad o por resolución judicial, cuando dejas de ser capaz legalmente. ¿Queda claro? De goce, todos desde que nacemos. Ahora, ¿quién puede heredar, recibir donaciones o ser beneficiario de algún derecho que las leyes establezcan? Y responde, con esto cierro. Bueno, el Código Civil establece, el Código Civil Federal y de los estados, la mayoría, dice, para efectos de esta ley, para efectos legales, se reputa como nacido el feto que sobrevive 24 horas después de haber sido desprendido del útero materno, o bien que haya sido presentado vivo ante el oficial del registro civil. Entonces, puede ser que yo me fui de luna de miel el mes pasado con mi novia o con mi esposa y se quedó fecundado el óvulo, se quedó embarazada o estamos embarazados, como se dice coloquialmente, que no entiendo por qué esa inclusión, pero digo, a mí se me nota la panza, pero no es de embarazo. Es un embarazo congénito, tópico, ectópico, imaginario, es un embarazo de problemas. Entonces, si yo muero en estos días o el que sigue, pues a lo mejor yo nunca supe si mi mujer o mi novia, o no digo mi mujer, ya dije que eso no lo debo decir, no son de mi propiedad, ¿no? Que la señora, la mujer, si sabe que quedó embarazada y ojalá haya sido de mí, ¿no? No digo, pueden ser hay embarazos que no necesariamente son por fecundación. Entonces, la cuestión es, ¿quién puede alegar? Es un sistema de registros y de casos. ¿Quién puede alegar? Ay, pues ese no es hijo de mi hijo. Empiezan los famosos refranes o sabiduría popular. Hijos de mis hijas, mis nietos serán, ¿no? Hijos de mis hijos, en duda estarán. No lo digo yo, es una sabiduría machista, falócrata, discriminatoria, pero existe desde que nuestra familia en México la tiene concebida. Entonces, eso ha llevado a la ley y efectivamente hay casos